Queridos amigos, buenas tardes. Hoy, 19 de octubre de 2022, nos reunimos en nuestra sesión número 40 de lectura y estudio del libro de Urantia, última versión 2021. En esta oportunidad vamos a estudiar el documento 26, los espíritus ministrantes del universo central. Y la oración nos la va a ofrecer nuestra hermana Vanessa. Adelante, Vanessa. Padre Universal, te damos gracias por permitirnos estar reunidos hoy en la lectura del libro de Urantia. Te pedimos amorosamente que despejes nuestras dudas y nos guíes en este largo camino del conocimiento. Amén. Muchas gracias, Vanessa. Y vamos a compartir pantalla. Okay. Abrimos nuestro libro editado y ilustrado. ¿Me avisan cuando se vea? ¿Se ve bien? Se ve, pero muy pequeño. Oh, lo ampliaré. ¿Qué tal ahí? Ahora sí. ¿Sí? Se puede ampliar un poco más. Está maximizado el documento. O quizás pueda ampliar desde acá. A ver ahí. Ah, sí, súper bien. Ahí está mejor. Mejor. ¿Sigue estando bien? A ver. Ah, no, se volvió al punto inicial y se ve todo. Ah, ya Acabo está de bien. maximizarlo. Parece que tiene que estar maximizado. Hice una prueba. Disculpa. Sí, ya está bien. Una prueba nomás. Bien. Ok. A ver, tenía acá el orden. Perdona. Sí. Renato, Anita y yo. Bueno, somos los que estamos. Adelante, Vanessa. Empezamos el documento. Sí, documento 26, los espíritus ministrantes del universo central. Las supernafines son los espíritus ministrantes del paraíso y del universo central. Son el orden más alto del grupo más bajo de hijas del espíritu infinito, las huestes angélicas. La presencia de estos espíritus ministrantes se extiende desde en la isla del paraíso hasta los mundos del tiempo y el espacio. Ninguna parte importante de la creación organizada y habitada carece de sus servicios. Bien, vamos a comentar un par de cositas acá. El título de este documento es Los espíritus ministrantes del universo central. Sin embargo, vamos a ver que estos espíritus ministrantes incluyen varias órdenes angélicas. No solamente actúan en el universo central, no solamente ministran o sirven a los habitantes del paraíso y del universo de Abona, sino que también van a los subuniversos y también van a los mundos, a los planetas habitados, ¿no? Entonces, por ahí este título yo lo hubiera dejado como los espíritus ministrantes y punto. No le hubiera agregado del universo central, pero así está en el libro. Bueno, y después algo que induce también a confusión es que nos dicen que los supernafines son el orden más alto del grupo más bajo de hijas del espíritu infinito. Ok. El orden de seres espirituales creados por el espíritu infinito del más alto nivel son, como ustedes saben, los espíritus rectores o espíritus maestros, ¿no? Que son 7 y que son los que rigen los 7 superuniversos, ¿no? Estos espíritus maestros tienen una característica muy particular, que expresan las cualidades divinas de la Trinidad en todas sus combinaciones, ¿no?
O sea, hay un espíritu que representa al Padre, las cualidades divinas del Padre, otro que representa las del Hijo, la del Espíritu, y a partir de ahí, Padre, Hijo, Padre, Espíritu, Hijo, Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu, ¿no? Eso ya lo hemos visto en documentos anteriores. Y ahora vamos a ver que algunas criaturas, ¿no?, de estos espíritus maestros tienen, en algunos casos, las características de su progenitor, ¿no?, que son una combinación de esta deidad trina, o bien cuando ellos actúan en conjunto, todos tienen características uniformes e iguales, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a ver que el Espíritu Infinito crea este orden que se llama de los supernafines primarios. Esta es otra palabra que induce confusión. Cuando uno lee supernafines, claro, nos imaginamos que son una orden de superángeles, pero que no van a ir a los superuniversos, que están restringidos a el universo central, principalmente al paraíso, ¿no? Y después tenemos estos espíritus maestros del 1 al 7 que van a dar origen a los supernafines secundarios. Y los espíritus de los circuitos que están aquí, se refiere a los circuitos de Abona, van a dar origen a los supernafines terciarios. Bien. Anita, nos toma el siguiente, por favor. Ok, ¿estás? No, justo ya me voy a conectar, o sea, que lea otra persona y en la siguiente leo yo, por favor, porque recién me estoy conectando, porque acá está muy chiquitito, no leo con el celular. Le tocaba, por orden de llegada, le tocaba a Miriam. Por favor, Miriam. Toma el numeral 1. Los espíritus ministrantes. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos bien. Los ángeles son las compañeras ministrantes de espíritus de las criaturas con voluntad evolutiva, ascendentes de todo el espacio. Son también las colegas y compañeras de trabajo de las huestes más altas de personalidades divinas de las esferas. Las ángeles de todos los órdenes son personalidades bien diferenciadas e individualizadas. Todas ellas aprecian mucho el ministerio de los directores de la reversión. Junto con las huestes de mensajeros del espacio, los espíritus ministrantes disfrutan de temporadas de descanso y de cambio. Poseen naturaleza muy sociable y una capacidad afectiva muy superior a la de los seres humanos. Muy bien. Siempre hemos sabido que los ángeles, que son una creación que viene del universo central, desde el paraíso hasta las esferas habitadas, hasta los planetas como Urantia, ¿no? Son personalidades que están por encima del rango de la personalidad humana. Todo este documento trata de esos ángeles, ¿no? Están todos agrupados como espíritus ministrantes. Y como les había dicho la semana anterior, el apelativo de ángel se da por con propiedad a los serafines y junto con los querubines y sanobines, porque son los ángeles creados en el universo local para nuestra asistencia desde que vivimos como mortales y después cuando pasamos a los mundos de estancia, como seres morontiales. Además nos dicen que estos ángeles, que son personalidades encantadoras, ¿no? Necesitan también descanso, necesitan, por decirlo de una manera, vacaciones, ¿no? Necesitan hacer actividades de distracción diferentes a las que son su primera responsabilidad, ¿no? Y para eso se valen de los directores de reversión. Y esto lo hacen así como lo hacen también las huestes de mensajeros del espacio, que son los seres que vimos o que estudiamos en el documento anterior, el 25. ¿Puedes leer? José, ¿y cuáles son los directores
Ay, no leo los directores. Reversión. Sí, sí. Los ¿Quiénes son? directores de reversión todavía no los hemos visto, pero son unas seres espirituales que ayudan a entretenernos o a facilitarnos nuestros momentos de esparcimiento. Sería como directores de diversión. ¿Cómo decir diversión? Exacto. Ok, Miriam, ¿puedes leernos esta relación, por favor? Los espíritus ministrantes del universo se clasifican como sigue. Primero, supernafines. Segundo, seconafines. Tercero, terciafines. Cuarto, omniafines. Quinto, serafines. Sexto, querubines y sanobines. Y séptimo, criaturas intermedias. Bien, aquí vemos entonces, tratando de evitar las confusiones, que si bien se llaman supernafines, ellos funcionan en el paraíso, ¿no? Rara vez son encomendados a misiones especiales fuera del paraíso y de Abona, ¿no? Y estos supernafines pueden ser primarios, secundarios y terciarios. Los seconafines, viene de secondo, de segundos, ¿no? Que están por debajo de los supernafines, también se clasifican o se subclasifican en primarios, secundarios y terciarios. Y eso trae confusión porque hay terciafines. ¿No? Los terciafines son una orden distinta, ¿no? Así como los omniafines. Y vamos a ver después que los seconafines terciarios, ¿no? Se crearon antes de los seconafines secundarios, y eso también trae confusión. Vamos a ver por qué es así. Además, en esta lista, ¿no? Se incluyen también a las criaturas intermedias. Las criaturas intermedias, ustedes saben, son seres planetarios, son seres que han nacido en los planetas. No son creados directamente por el Espíritu Infinito, ni por la ministra divina, ¿no? La ministra divina sí crea los serafines, los querubines y los anobines, pero no las criaturas intermedias, ¿no? Que tienen un origen distinto y que son primarias y secundarias. Y sin embargo están agrupadas dentro de este grupo, dentro de estas diferentes personalidades que componen los llamados espíritus ministrantes del gran universo, ¿no? Sin embargo, si estamos hablando de serafines, querubines y sanobines, también estamos hablando del universo, claro, del gran universo, que incluye el universo central y los 7 superuniversos. Bien. Aquí, este es parte de un cuadro muy grande en donde están todas las personalidades, ¿no? Divinas, coordinadas, derivadas. Bien. Desgraciadamente está en inglés. Después voy a ver si lo puedo traducir, al menos por segmentos. Bien. Renato, ¿nos puedes leer el siguiente párrafo? Ok. Los miembros individuales de los órdenes angélicos no tienen un estatus personal estacionario en el universo. Los ángeles de ciertos órdenes pueden convertirse en acompañantes del paraíso durante una temporada. Algunas se convierten en registradoras celestiales, otras ascienden a la categoría de asesores técnicos. Algunas de los querubines pueden aspirar al estatus y el destino seráfico, mientras que las serafines evolutivas pueden conseguir los niveles espirituales de los hijos de Dios ascendentes. Bien, aquí nos están hablando de que estos espíritus ministrantes, estas órdenes angélicas, no se quedan como tales permanentemente. Pueden estar mucho tiempo haciendo su función de ministración o de servicio angélico, pero pueden convertirse en otro tipo de personalidades, como las que vimos en el documento anterior, registradoras celestiales o asesores técnicos. Los asesores técnicos pueden ser desde supernafines hasta mortales evolutivos, imagínense. Y también, si bien los querubines y los querubines y sanobines, que son lo más bajo de las órdenes angélicas,
nos sirven cuando estamos en la vida mortal. Ahora nosotros probablemente tengamos asignados un querubín y un sanobín por cada uno de nosotros, simplemente por el hecho de haber llegado al libro de Urantia y creer en él. ¿No? Eso nos hace merecedores de estar en el tercer círculo psíquico y tener un ángel guardián propio, no estar en un grupo de 50 o de 100 para un solo ángel, ¿no? Entonces, estos querubines pueden aspirar a tener el estatus y el derecho de los serafines. Y ustedes saben que los serafines pueden acompañarnos desde la vida morontial. En la vida morontial nos recibe un serafín. En el primer mundo de estancia vamos a tener un serafín que va a ser nuestro acompañante. Y con ese serafín vamos a avanzar de mundo en mundo hasta salir del universo local y pasar al sector menor. Entonces, inclusive nos puede llegar, podemos seguir acompañados de ese serafín hasta la capital del superuniverso, vale decir, Ubersa, ¿no? Ahí sí nos despedimos, que puede ser definitivamente o temporalmente, porque también los serafines tienen derecho a seguir la carrera ascendente. Llevan sus cursos de preparación, vamos a ver más adelante esos detalles, y también llegar al paraíso. Y así como los serafines llegan al paraíso, los querubines y sanobines también pueden aspirar a ser serafines y seguir el mismo progreso ascendente hasta llegar a la isla central. Bien. Tengo una pregunta. Sí. ¿Esos querubines y sanobines pueden ir ascendiendo solos o siempre necesitan como de un humano para ellos poder ascender o no? Generalmente estos ángeles que ascienden junto con un humano son serafines. Los querubines y sanobines nos acompañan ahora, aquí en nuestra vida mortal. Cuando morimos y pasamos al primer mundo de estancia, ya no vamos a estar acompañados por querubines. Nos va a acompañar un serafín que nos da la bienvenida y a partir de ahí seguimos con él. Y con ese serafín, como les digo, pueden ascender por todos los mundos de estancia, de ahí a la constelación, de la constelación a la capital del universo local y de la capital pasar después al sector menor, después al sector mayor, hasta el superuniverso. Cuando vamos a ser embarcados para ir a Bona, en ese momento nos separamos de nuestro serafín. Pero si ese serafín es escogido para continuar carrera ascendente, pasa a llevar un curso de entrenamiento intenso, ¿no? Muy riguroso, ¿no? Y después ese serafín también llega a Abona, a los mundos eternos de Abona. Y ahí podemos volvernos a encontrar con él, o con ella, ¿no? En esta versión del libro, todo lo que es ángeles está en femenino, ¿no? Ujú. Bien, pero después vamos a ver que hay algunos problemas si seguimos esa línea. Ok. Entonces, querubines y sanobines generalmente están acá. Nos morimos y ellos son asignados a otros mortales que recién han nacido, o qué sé yo, o que no tienen ángel. En fin, y a partir de la vida morontial nos acompañan los serafines. ¿No? Y entonces esos querubines que pueden aspirar al destino seráfico, o sea, ellos se pueden convertir en serafines, ¿cierto? Así es, ellos pueden ser promovidos a serafines en base a sus méritos de servicio, ¿no? Entonces podríamos seguir con el mismo querubín o no. Podría ser, ¿cierto? Podría ser, exactamente, Ajá. ¿no? Si al terminar nuestra vida mortal, ese querubín que nos asistió ya había reunido suficientes méritos para pasar a ser serafín, de repente se estrena como serafín con nosotros mismos en el otro lado, ¿no? Allá. Esa era mi pregunta, sí. Eh, Sí. no lo especifican, pero podemos conjeturar de esa forma. Ajá. Sería muy lindo que el mismo que nos acompañó acá, que nunca lo vimos, lo podamos ver allá. Luego ver, sí. Ajá. Mm. Muy bien. Entonces, Anita, ¿ya nos puedes leer?
Ok. ¿Es el 26.1.11? Sí, ese y el siguiente, déjenos, por favor, porque Ya. son 2 renglones nomás. Ok. Los 7 órdenes de espíritus ministrantes, tal como se revelan, se han agrupado para su presentación según sus funciones más importantes para las criaturas ascendentes. 1. Los espíritus ministrantes del universo central. Los 3 órdenes de supernafines sirven en el sistema paraíso-abona. Las supernafines primarias o del paraíso son creadas por el Espíritu Infinito. Los órdenes secundario y terciario que sirven en Abona descienden de los espíritus maestros y de los espíritus de los circuitos respectivamente. Este es el cuadrito que les había adelantado aquí. Quizás lo he debido poner más abajo. Bueno, lo puedo cambiar. Este documento es perfectamente editable. Entonces, los supernafines primarios que están aquí son hijos directos del Espíritu Infinito. ¿Ok? Infinite Spirit. Los secundarios, supernafines secundarios, son hijos, son vástagos de los espíritus maestros, ¿no? Son 7 espíritus maestros. Y los terciarios, supernafines terciarios, son hijos directos de los espíritus de los circuitos. Estos son los espíritus de cada uno de los circuitos de Abona, que son 7, y que tienen pues en total 1.000 millones de mundos, ¿no? Los circuitos más exteriores tienen más mundos que el circuito más interior, que es el circuito número 1, ¿no? Bien. Esto está claro. Vamos a ver acá. Esto ya lo leímos. Entonces estos ángeles solo están en el universo central, en el paraíso y en Abona. ¿Dónde estoy? Me perdí. Oh, me he pasado. Hemos leído esto. Pasamos este cuadro. Ok, eso es lo que hemos leído. Muy bien. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo que vamos a leer a continuación. Supervisores de la armonía, los registradores, en fin. Ya, ahora vamos a volver sobre esos cuadros. Vanessa, ¿puedes leernos el siguiente párrafo, por favor? Los espíritus ministrantes de los superuniversos, las econafines, las terciafines y las omniafines. Las econafines, hijas de los espíritus reflectantes, sirven de modo diverso en los 7 superuniversos. Las terciafines, que tienen su origen en el espíritu infinito, se dedican en último término al servicio de enlace entre los hijos creadores y los ancianos de los días. Las omniafines son creadas de forma concertada por el Espíritu Infinito y los 7 ejecutivos supremos, y son las servidoras exclusivas de estos últimos. El análisis de estos 3 órdenes será objeto de una exposición posterior de esta serie. Muy bien. Entonces aquí estamos viendo el origen de los seconafines, los terciafines y los omniafines, que ministran en los superuniversos. Sin embargo, aquí también puede haber confusión. Nos dicen que las omniafines, que son creadas por el Espíritu Infinito junto con los 7 ejecutivos supremos, son servidoras únicas y exclusivas de los ejecutivos supremos. ¿Y dónde están los ejecutivos supremos? ¿Recuerdan ustedes? Los espíritus maestros están en la periferia del paraíso, tienen sus sedes de acción en la periferia del paraíso, pero gobiernan los superuniversos o rigen los superuniversos a través de sus ejecutivos supremos, que están cada uno de ellos presidiendo
una de las 7 esferas sagradas del Espíritu Infinito, que es el circuito más exterior de satélites que rodean el paraíso. ¿Recuerdan? Las esferas del Padre, esfera del Hijo, y en las esferas del Espíritu Infinito, ahí están los ejecutivos supremos. Y estos omniafines sirven a ellos y solo a ellos. ¿Ok? Entonces, no llegan al superuniverso, están en las esferas satélites del paraíso. Miriam, puedes tomar el siguiente. Tu micro está cerrado, o quizás ha tenido que retirarse un ratito. Renato, por favor, puedes tomar ese numeral 3. Ok. Los espíritus ministrantes de los universos locales abarcan a las serafines y a sus asistentes, las querubines. Con estos vástagos, el espíritu madre de un universo es con quien los mortales ascendentes tienen su contacto inicial. Las criaturas intermedias, nativas de los mundos habitados, no pertenecen propiamente a los órdenes angélicos, aunque a menudo se los agrupa funcionalmente con los espíritus ministrantes. Su historia, junto con una información sobre las serafines y las querubines, se expone en los documentos que tratan sobre los asuntos de vuestro universo local. Ok, todo lo que es universo local, incluyendo a estos ángeles, serafines, querubines, anubines, vamos a verlos en detalle cuando lleguemos a esos documentos. Entonces, estos serafines y sus asistentas, las querubines, son hijas directas del espíritu madre del universo local. Anita. Todos los órdenes de las huestes angélicas están dedicados a los diversos servicios de los universos y ministran de una manera u otra a órdenes más altos de seres celestiales. Pero los empleados en gran número en la promoción del plan ascendente de perfección progresiva de los hijos del tiempo son las supernafines, las econafines y las serafines. Con sus actuaciones en el universo central, los superuniversos y los universos locales forman la cadena ininterrumpida de ministradoras del espíritu establecida por el Espíritu Infinito para ayudar y guiar a todos los que buscan alcanzar al Padre Universal a través del Hijo Eterno. Bien, ¿qué cosas nos quieren decir aquí? Que los ángeles no solamente sirven a los mortales ascendentes, sino también a otras órdenes de seres más altos, ¿no? Pero en realidad ellos forman parte de toda una cadena que viene desde los supernafines para ayudarnos en toda nuestra carrera ascendente. Ayudarnos, acompañarnos, apoyarnos, consolarnos, qué sé yo, son un estamento muy, muy importante de ayuda para nuestro ascenso al paraíso. Esa es la función de ser de los ángeles, por excelencia, ¿no? Pero ellos realizan muchas otras funciones y también sirven a otras personalidades celestiales de mucho mayor nivel que nosotros. Bien. Vanessa, toma el siguiente, por favor. Las supernafines están limitadas en polaridad de espíritu, solo en lo que respecta a una fase de acción, la relacionada con el Padre Universal. Pueden trabajar individualmente, excepto cuando emplean directamente los circuitos exclusivos del Padre. Cuando están recibiendo poder por ministerio directo del Padre, las supernafines deben asociarse voluntariamente en parejas para poder actuar. Las seconafines tienen la misma limitación y además deben trabajar en parejas para sincronizarse con los circuitos del Hijo Eterno. Las serafines pueden trabajar individualmente como personalidades
diferenciadas y localizadas, pero solo son capaces de encircuitarse cuando están polarizadas en parejas de enlace. Cuando estos seres de espíritus se asocian en parejas, se dice que uno es complementario del otro. Las relaciones complementarias pueden ser pasajeras, no son necesariamente de naturaleza permanente. Bien, aquí sí vale la pena explicar esto de la polaridad de espíritu. ¿A qué se refieren a esto de la polaridad de espíritu? Que los ángeles son seres que se complementan con su opuesto. Digamos, hay un ángel con la polaridad positiva y otro ángel con polaridad negativa. Y así están en un número equivalente. Los ángeles pueden funcionar, pueden actuar individualmente, pero cuando tienen que conectarse a los circuitos por los cuales reciben una energía espiritual, ¿no? Directamente del Padre, tienen que asociarse en pareja, tienen que encontrar su opuesto y estando en polaridad de espíritu, conectarse o encircuitarse, nos dicen, eso es un término completamente nuevo, ¿no? Para recibir esa energía espiritual, que es como un alimento. Ahora vamos a ver que es mucho más que un alimento, ¿no? Entonces, estas relaciones no sé si decirles acoplamiento o de asociación, ¿no? En polo positivo y negativo, para nutrirse de estos circuitos de energía, hace que se mantengan así por un determinado tiempo, pero no necesariamente deben permanecer así, ¿no? Pueden separarse, ¿no? Por eso las relaciones complementarias pueden ser pasajeras, no son necesariamente de naturaleza permanente, pero pueden estar unidos bastante tiempo posiblemente. Bien, termina con este párrafo, por favor, Vanessa. Estas brillantes criaturas de luz se sustentan directamente con el consumo de la energía espiritual de los circuitos primarios del universo. Los mortales de Urantia deben obtener energía luz a través de la encarnación vegetativa, pero las huestes angélicas se encircuitan, tienen un alimento que no conocéis. Toman también las enseñanzas circulantes de los maravillosos maestros hijos de la Trinidad. Reciben conocimientos y consumen sabiduría de forma muy parecida a su técnica de asimilación de las energías de vida. Bien, eso es lo que les decía, que a través de estos canales de energía espiritual, no solamente reciben la energía que es equivalente a la que nosotros obtenemos de los alimentos, ¿no? Solamente que, como dice entre comillas, porque eso ha sido sacado de un pasaje de la Biblia, dice, tienen un alimento que no conocéis. O sea, los ángeles se alimentan, necesitan recargarse de energía, ¿no? Se gastan en sus actividades y tienen que reenergizarse, y lo hacen a través de la conexión en parejas, en polaridad, de estos circuitos de energía que hay en el universo, que nosotros no tenemos la menor idea de en qué consisten, ¿no? Pero vamos a conocerlos cuando pasemos a la vida morontial. Cuando nosotros pasamos a la vida morontial, vamos a nutrirnos de otra forma que la que nos nutrimos con este cuerpo material, ¿no? Nosotros, como dicen los mortales de Urantia, deben obtener su energía luz. No sé por qué han usado ese calificativo, pero en realidad nosotros necesitamos energía que viene de los alimentos. Y estos alimentos, que en su gran mayoría salen del reino vegetal, ¿no? Han sido sintetizados por las plantas a través de la luz solar, ¿verdad? La luz solar es la que activa la clorofila para que se produzca la energía que necesita la planta para formar, por ejemplo, moléculas de almidón, ¿no? En tubérculos como las papas, el camote, en fin, ¿no? Y otros granos.
¿no? Que almacenan la energía en forma de estos carbohidratos que después nos vamos a nutrir de ellos, ¿no? Entonces, por eso quizás se refieren a energía de luz, porque primero el alimento se forma en el vegetal y de ahí después nosotros y otros animales también lo consumen. Los ángeles se alimentan de otra forma y no solamente, como les decía, se van a nutrir de esa energía, sino que además se nutren de conocimientos, ¿no? Reciben un alimento físico para su sustento, ¿no? Y su acción, pero también reciben, como dice acá, conocimientos y sabiduría, consumen sabiduría de una forma muy parecida a su técnica de asimilación de las energías de vida. ¿No? Interesante, o sea, no tienen que sentarse a estudiar, ¿no? En fin. Y esto me recuerda, acá les hago un comentario un poco aparte, adelantándome un poco a lo que vamos a leer cuando leamos la historia de Urantia. Me recuerda el árbol de la vida, ¿no? El árbol de la vida era un árbol que estaba conectado a un canal energético que venía de la constelación, que venía de la capital de la constelación, o sea, Edentia. Y ese árbol fue traído acá a la Tierra para que el séquito del príncipe planetario, Caligastia, con sus 100 colaboradores, pudieran tener vida eterna, ¿no? No enfermar ni morir nunca porque estaban nutridos con el fruto de este árbol, ¿no? No sé si el fruto o las hojas, no se explica muy bien eso, pero este árbol era un intermediario, era un canal que atraía la energía de estos canales energéticos universales y de esa forma ellos podían alimentarse y nunca envejecer y nunca morir. ¿Mm? Bien. Pasamos al numeral 2. Ha leído Vanessa. Miriam, ¿nos puede leer, por favor? 2. Las poderosas supernafines. Atienden eficazmente a todos los tipos de seres que residen en el paraíso y en el universo central. Estas ángeles excelsas son creadas en 3 órdenes: primario, secundario y terciario. Léete el párrafo de las primarias, por favor. Las supernafines primarias son vástagos exclusivos del creador conjunto. Distribuyen su ministerio de forma casi igual entre ciertos grupos de ciudadanos del paraíso y el cuerpo en constante aumento de los peregrinos ascendentes. Estas ángeles de la isla eterna fomentan con gran eficacia la formación esencial de ambos grupos de moradores del paraíso. Aportan muchas cosas que son útiles al movimiento mutuo de estas dos órdenes únicas de criaturas del universo. Uno del tipo más alto de criaturas divina y perfecta con voluntad, y la evolución perfeccionada del tipo más bajo de criatura con voluntad de todo el universo de universos. Miren ustedes lo que nos están hablando acá. Estos supernafines primarios, que son una creación directa del actor conjunto, del creador conjunto, uno de los nombres que se le da al espíritu infinito, ¿no? No solamente nos van a asistir a nosotros como seres ascendentes, ¿no? Por todo nuestro recorrido a lo largo de los circuitos de Abona, sino que también van a acompañar y van a servir a los seres descendentes. O sea, hay ciudadanos del paraíso, seres del paraíso, que necesitan vivir experiencias y también van a Abona y van a ir pasando por los circuitos de Abona, con la diferencia que ellos empiezan por el circuito más interior, el circuito número 1, y así van progresando hasta el número 7. Y nosotros somos transportados desde la capital del superuniverso, atravesamos los cuerpos de gravedad oscuros que hay, que se aíslan a Abona del resto de la creación, y aterrizamos en el mundo piloto del circuito más exterior de Abona, el número 7. Entonces, ustedes dirán, ¿y en algún momento nos encontramos? Pues sí. Mientras los descendentes que vienen del paraíso van avanzando,
1, 2, 3, 4, nosotros vamos entrando 7, 6, 5, 4. Entonces nos vamos a encontrar en el 4. Renato, tómate los siguientes 2 párrafos, por favor. El trabajo de las supernafines primarias es tan único y característico que tendrá consideración aparte en la narración siguiente. Las supernafines secundarias son las directoras de los asuntos de los seres ascendentes en los 7 circuitos de Abona. Se encargan igualmente de ministrar en la formación educativa de numerosos órdenes de ciudadanos del paraíso que residen durante largos periodos en los circuitos de los mundos de la creación central. Pero no podemos tratar este aspecto de su servicio. Bien, el primer párrafo que has leído es la conclusión de los 2 párrafos anteriores, que dice que este trabajo que hacen los supernafines primarias con nosotros en los circuitos de Abona es tan importante y tan variado y tan, no sé, que merece un documento aparte. El siguiente documento, el número 27, trata solamente del trabajo de las supernafines primarias. Sin embargo, cuando hablamos de supernafines secundarios, que se van a encargar, ¿no?, igualmente de la administración en los circuitos de Abona, van a tratar más con los ciudadanos del paraíso, o sea, con los seres descendentes. Y como eso no nos interesa para nuestra carrera ascendente, no van a revelarnos mucho de ese aspecto. Basta que sepamos que esas supernafines secundarias van a trabajar más con los ciudadanos del paraíso descendentes que con nosotros. Bien. Anita, léete el siguiente. Estas ángeles excelsas son de 7 tipos, cada uno con origen en uno de los 7 espíritus maestros y de naturaleza conforme a ese modelo. Colectivamente, los 7 espíritus maestros crean muchos grupos diferentes de seres y entidades únicos, y los miembros individuales de cada orden son relativamente uniformes en su naturaleza. Pero cuando estos mismos 7 espíritus crean individualmente, los órdenes resultantes son siempre séptuplos en su naturaleza. Las hijas de cada espíritu maestro comparten la naturaleza de su creador y son, por lo tanto, distintas de las otras. Este es el origen de las supernafines secundarias, y las ángeles de los 7 tipos creados actúan en todos los canales de actividad abiertos al conjunto de su orden, principalmente en los 7 circuitos del universo central y divino. Miren, aquí nos están explicando un hecho interesante con respecto a los espíritus maestros. Los espíritus rectores o espíritus maestros pueden crear seres en grupo o pueden crear ellos seres individualmente. Cuando crean en grupo, todos estos seres tienen características uniformes, ¿no? No vale la pena que les diga qué tipo de seres se han creado en grupo. Más adelante vamos a verlos. Pero cuando crean individualmente, cada espíritu transmite a su descendiente sus cualidades, ¿no? Por eso dice que las órdenes resultantes son siempre séptuplos en naturaleza, o sea, las hijas de cada espíritu maestro comparten la naturaleza de su creador. Digamos, el espíritu maestro de Orbontón, del superuniverso de Orbontón, que tiene las características del Padre, el Hijo y del Espíritu, ¿no? Cuando crea supernafines secundarios, estas supernafines van a tener esas características. Y así con los demás espíritus maestros, ¿no? Porque son creados uno por uno en forma individual. Como dice, espíritus crean individualmente. Y vamos a ver que justamente esto es así para que estos ángeles sean distribuidos de acuerdo a los seres ascendentes, de acuerdo a su origen, a su superuniverso de origen. Por ejemplo, a nosotros siempre nos van a asignar un supernafín secundario
que sea originario del espíritu rector número 7. Mientras que otros ascendentes de otros superuniversos le van a asignar un vástago del espíritu rector correspondiente a ese superuniverso. ¿Me siguen? ¿Me dejo entender? Algo así. Bien, le damos la bienvenida. Alguien acaba de conectarse. Juanita, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Ok. Entró Juanita. Ha leído Anita. Vanessa, por favor, tomas el siguiente. Esto es acá. Las supernafines terciarias tienen su origen en estos 7 espíritus de los circuitos. El Espíritu Infinito ha conferido a cada uno de ellos el poder de crear, en los círculos separados de Abona, un número suficiente de altas ministras superáficas del orden. Perdón, Vanessa, creo que nos hemos salteado un párrafo. Creo que nos hemos salteado este párrafo. Decíamos, las hijas de cada espíritu maestro comparten la naturaleza de su creador. Desde aquí tienes que leer. Cada uno de los 7 circuitos planetarios de Abona está bajo la supervisión directa de uno de los 7 espíritus de los circuitos, que son ellos mismos creación colectiva y por lo tanto uniforme de los 7 espíritus maestros. Aunque comparten la naturaleza de la tercera fuente y centro, estos 7 espíritus secundarios de Abona no fueron parte del universo patrón original. Entraron en funciones después de la creación original eterna, pero mucho antes de los tiempos de Gran Fanda. Aparecieron sin duda como respuesta creativa de los espíritus maestros al propósito emergente del Ser Supremo y fueron descubiertos ejerciendo sus funciones cuando se organizó el gran universo. El Espíritu Infinito y todos sus colaboradores creativos, como coordinadores universales, parecen estar ampliamente dotados de la capacidad de dar respuestas creativas adecuadas a los desarrollos simultáneos que se producen en las deidades experienciales y en los universos en evolución. Miren ustedes, este es el caso en donde los espíritus maestros crean en conjunto. Ellos crearon en conjunto a los espíritus de los circuitos. Cada espíritu de los circuitos trabaja en su circuito, no se mete en los otros circuitos y le impone a su circuito su estilo, ¿no? Como quien dice, ellos decoran la casa de todos esos mundos que están en su circuito. Y estos son más o menos uniformes, todos son muy parecidos, todos estos espíritus de los circuitos son de características muy similares, porque han sido creados por los espíritus maestros en grupo. Bien. Y estas entraron en función cuando los ángeles creados por estos espíritus de los circuitos, estamos hablando aquí de supernafines terciarios, perdón. No quiero cometer el error. Discúlpenme que abra acá estas notas que hice. Ok, habíamos dicho que los supernafines secundarios fueron creados por los espíritus maestros en forma individual, por lo tanto cada uno tiene características de su progenitor. Pero cuando crean en forma colectiva, todos son iguales o uniformes, ¿no? Los supernafines terciarios fueron creados por los espíritus de los circuitos. Estamos hablando aquí de los supernafines, las supernafines terciarias, ¿no? Y fíjense, aquí hay otro factor de confusión. Estos ángeles, los terciarios, fueron creados antes que los secundarios. Y los secundarios
se crearon justo cuando llegó el primer ser ascendente, mortal ascendente a Abona, al séptimo circuito de Abona, que fue Gran Fanda. Y recién cuando llegó Gran Fanda, salieron o fueron creados o aparecieron los supernafines secundarios. Entonces, primero fueron los terciarios, que ya se habían creado antes de la llegada de Gran Fanda. ¿Y esto por qué? Porque fue una especie de reacción complementaria a la existencia del Ser Supremo. Ustedes saben, el Ser Supremo es el Dios de la creación finita, y entonces él ya estaba previendo la forma en que los seres evolutivos de toda esa inmensa creación finita, de esos 7 superuniversos, llegaran a Abona y fueran recibidos y continuaran siendo guiados, ¿no? Y en ese momento los espíritus maestros y los espíritus de los circuitos crearon a estos ángeles. Como dice acá, a ver, no nos hemos cambiado de párrafo. Esto ya lo leímos. Correcto. Muy bien, creo que ya quedó claro. Entonces, cada uno de los 7 circuitos planetarios de Abona está bajo la supervisión de un espíritu de circuito. Ok, entraron en funciones después de la creación de Gran Fanda. Esto es lo que quería resaltar. El espíritu infinito y todos sus colaboradores creativos, o sea, espíritus rectores, espíritus ejecutivos supremos, espíritus de los circuitos, ¿no? Tienen la capacidad de dar respuestas creativas adecuadas a los desarrollos simultáneos que se producen en las deidades experienciales. Estamos hablando de Dios el Supremo. Muy bien. Pasamos a las supernafines terciarias. Juanita, ¿nos puedes leer? Las supernafines terciarias tienen su origen en estos 7 espíritus de los circuitos. El espíritu infinito ha conferido a cada uno de ellos el poder de crear, en los círculos separados de Abona, un número suficiente de altas ministras superáficas del orden terciario para satisfacer las necesidades del universo central. Mientras que los espíritus de circuito generaron relativamente pocas de estas ministradoras angélicas antes de la llegada de Abona de los peregrinos del tiempo, los 7 espíritus maestros ni siquiera iniciaron la creación de supernafines secundarias hasta el aterrizaje de Gran Fanda. Al ser el más antiguo de los 2 órdenes, las supernafines terciarias se considerarán en primer lugar. Bien, eso es lo que les acabo de decir, ¿no? Estos espíritus de los circuitos comenzaron a crear, no muchos, ¿no? Pero ya crearon sus supernafines terciarias, ¿no? Antes de que los espíritus maestros comenzaran a crear supernafines secundarias. Aquí hay otro factor de confusión, por eso les decía. Recién cuando llegó Gran Fanda al mundo piloto del séptimo circuito, los espíritus maestros comenzaron a soltar a las supernafines secundarias, ¿no? Y por esa razón van a hablar primero de las terciarias. Ok. Vanessa, tómate el número 3, por favor. Las supernafines terciarias. Estas servidoras de los 7 espíritus maestros son las especialistas angélicas de los diversos circuitos de Abona, y su ministerio se extiende tanto a los peregrinos ascendentes del tiempo como a los peregrinos descendentes de la eternidad.
En los 1000 millones de mundos de estudio de la perfecta creación central, vuestras compañeras superáficas de todos los órdenes serán plenamente visibles para vosotros. Todos seréis allí, en el sentido más alto, seres fraternales y comprensivos en mutuo contacto y mutua simpatía. También reconoceréis plenamente a los peregrinos descendentes y fraternizaréis con ellos de manera exquisita. Estos ciudadanos del paraíso atraviesan esos círculos de dentro hacia afuera. Entran en Abona por el mundo piloto del primer circuito y siguen hacia afuera hasta el séptimo. Bien, ya les había adelantado un poquito de esto, ¿no? Entonces estas superángeles terciarias van a ministrar, van a servir, van a ayudar tanto a los peregrinos que vienen de la eternidad, que vienen del paraíso y necesitan ganar experiencia en los mundos perfectos de Abona, ¿no? Y como les decía, empiezan por el circuito más interior, el número 1, y van avanzando hacia el 7. Mientras que nosotros, los mortales ascendentes, empezamos desde el 7, ¿no? Y vamos entrando hacia adentro. Ellas van a facilitar que haya una relación cordial, que haya una fraternidad entre los peregrinos ascendentes y los peregrinos descendentes. ¿Mm? Van a ser como quien dice las anfitrionas que nos van a facilitar las cosas para podernos comprender mejor con ellos. Ahora, en Abona, todos estos ángeles, todas estas órdenes angélicas van a ser visibles para nosotros, al igual que los peregrinos descendentes, que son seres perfectos, fueron creados perfectos, vivían en el paraíso y decidieron, bueno, vivir las experiencias para completar su perfeccionamiento, ¿no? En los mundos de Abona. Esa es la razón por la cual ellos también descienden y así se preparan para nuevas tareas que les puedan encomendar en el futuro. ¿Qué les parece? Miriam, léenos el siguiente párrafo, por favor. Los peregrinos ascendentes de los 7 superuniversos pasan por Abona en dirección opuesta. Entran por el séptimo circuito y siguen hacia adentro. No se ha establecido límite de tiempo al progreso de las criaturas ascendentes de mundo en mundo y de circuito en... Igual que no se asigna arbitrariamente un periodo fijo de tiempo para residir en los mundos de la morontia. Por otra parte, individuos adecuadamente desarrollados pueden estar exentos de residir en uno o más de los mundos de formación del universo local. Ningún peregrino puede pasar por los 7 circuitos de espiritualización progresiva de Abona. Miren, acá hay dos cosas interesantes. Primero, que como tenemos toda la eternidad por delante, no tenemos plazos, no tenemos que hacer nuestros cursos, nuestra capacitación en un tiempo determinado. Podemos demorarnos lo que tengamos que demorarnos, ¿no? Obviamente, si nos esmeramos, vamos a tener una mejor carrera ascendente que los que lo toman en una forma más relajada, ¿no? Y esto mismo sucede en los mundos morontiales, ¿no? Nadie nos va a poner un plazo para terminar tal o cual curso en el mundo número 1, número 2 o número 3, etcétera, ¿no? Sin embargo, en la morontia sucede un hecho interesante. Cuando un ascendente, un alma ascendente que ahora es morontia, ha tenido un alto desarrollo espiritual en su vida mortal, puede saltearse algunos mundos de Abona, perdón, algunos mundos morontiales, algunos mundos de estancia. Sin embargo, cuando lleguemos a Abona, no podemos saltearnos ningún mundo. Vamos a tener que pasar por todos y cada uno de los 1000 millones de mundos que hay en Abona. En todos vamos a aprender algo. No importa en cuánto tiempo, pero vamos a tener que pasar por todos. Eso no pasa con los mundos morontiales.
Bien, este cuadrito nos muestra acá los espíritus de los circuitos. Cada uno comanda un circuito y solo uno. ¿No? Y vamos a ver que en cada uno de estos circuitos van a aparecer un tipo de, de estos ángeles secundarios y terciarios, de los órdenes secundarias y terciarias de Abona, que hijos de estos espíritus de los circuitos. Hay varios tipos, ahora vamos a ver, vamos a entrar en eso. Renato. El cuerpo de las supernafines terciarias, que está asignado principalmente al servicio de los peregrinos del tiempo, se clasifica como sigue. Las supervisoras de la armonía. Parece evidente que incluso en el perfecto Abona se requiere algún tipo de influencia coordinadora para mantener el sistema y asegurar la armonía de todo el trabajo de preparación de los peregrinos del tiempo para sus logros posteriores en el paraíso. Esa es la misión real de las supervisoras de la armonía. Hacer que todo funcione sin complicaciones ni retrasos. Originarias del primer circuito, sirven en todo Abona y su presencia en los circuitos implica que nada puede salir mal. Por su gran capacidad para coordinar diversas actividades que involucran a personalidades de diferentes órdenes, incluso de múltiples niveles, estas supernafines pueden siempre prestar asistencia donde y cuando sea necesario. Contribuyen enormemente al entendimiento mutuo entre los peregrinos del tiempo y los peregrinos de la eternidad. Miren, entonces en el primer circuito de Abona, estos espíritus de los circuitos van a dar origen a estas ángeles llamadas supervisoras de la armonía. Yo pensaba que se refería a algo de música, ¿no? Pero no tiene nada que ver, es algo distinto. Se trata de lo que decíamos anteriormente, ¿no? De procurar que haya una relación armónica, una relación fraterna, una relación socialmente correcta entre ascendentes y descendentes, que todos se entiendan a la perfección, facilitan esas cosas, ¿no? Tienen esa misión, ¿no? De hacer que todo funcione sin complicaciones ni retrasos, que no hayan pues problemas de intercomunicación, que todo se lleve en perfecta armonía, como su nombre lo dice, lo indica. Anita, puedes tomar el siguiente. Las registradoras jefe. Estas ángeles son creadas en el segundo circuito, pero actúan en cualquier parte del universo central. Registran por triplicado, pues hacen registros para los archivos literales de Abona, para los archivos espirituales de su orden y para los registros formales del paraíso. Además, transmiten automáticamente las operaciones con valor de verdadero conocimiento a las bibliotecas vivas del paraíso, las depositarias del conocimiento del orden primario de las supernafines. Bien, ahora en el espíritu del circuito número 2 crea a estas registradoras jefe, ¿no? Y están creadas justamente para registrar, y registran por triplicado, ¿no? Entonces, todo lo que tiene valor espiritual queda registrado por estas registradoras jefe, hijas del circuito número 2. Juanita, tómate el siguiente, por favor, las difusoras. Tu micro. Las difusoras. Las hijas del tercer espíritu de circuito actúan en todo Abona, aunque su emplazamiento oficial está ubicado en el planeta número 70 del círculo más exterior. Estas consumadas especialistas reciben y emiten las difusiones de la oración de la creación central y dirigen los informes del espacio de todos los fenómenos de deidad del paraíso. Pueden manejar todos los circuitos básicos del espacio. Miren ustedes, en el tercer circuito se crean estas ángeles difusoras, que son como decir las que
anuncian las noticias, ¿no? Como decir, periodistas. Y ellas, si bien nacen en el tercer circuito, tienen su emplazamiento oficial, tienen su cuartel general, por decirlo así, sus estaciones de irradiación en el planeta número 70 del último circuito, del circuito más exterior. Dice el planeta número 70 del círculo más exterior, entiendo que es el circuito número 7, ¿no? Planeta 70 del circuito número 7. Y desde ahí emiten difusiones, ¿no?, de la creación central y dirigen los informes del espacio de todos los fenómenos de deidad del paraíso. Y obviamente utilizan todas las bandas, como decir, las bandas radiales, los circuitos básicos del espacio. Bien. Vanessa, las mensajeras. Las mensajeras tienen su origen en el circuito número 4. Recorren el sistema Paraíso-Abona como portadoras de todos los mensajes que requieren transmisión personal. Sirven a sus semejantes, a las personalidades celestiales, a los peregrinos del paraíso e incluso a las almas ascendentes del tiempo. Bien, estas son como habíamos visto los mensajeros poderosos, ¿no? Que cuando se requiere que un mensaje sea llevado así en persona, y pueden viajar a velocidades inmensas a cualquier parte de la creación, estas mensajeras se desplazan en Abona, o sea, entre los 7 circuitos. Son originarias del circuito número 4, ¿no? Y recorren del paraíso a cualquier circuito llevando estos mensajes, ya sea de ellas mismas, de otra mensajera o de personalidades celestiales, de peregrinos del paraíso descendentes e incluso algunos mensajes que nosotros modestamente podamos darles, ¿no? También están prestas a llevar mensajes de ascendentes. Bien. Miriam, ¿nos puedes leer el siguiente, por favor? 5. Las coordinadoras de información. Estas supernafines terciarias, hijas del quinto espíritu, son siempre las promotoras sabias y comprensivas de la asociación fraternal entre los peregrinos ascendentes y los descendentes. Ministran a todos los habitantes de Abona, a los ascendentes, a los que mantienen al día respecto a los asuntos del universo de universos. En virtud de sus contactos personales con las difusoras y con estos periódicos vivos de Abona conocen instantáneamente toda la información que pasa por los vastos circuitos de noticias del universo central, por el método gráfico de Abona, que les permite asimilar automáticamente en 1 hora del tiempo de Urantia tanta información como vuestra técnica telegráfica más rápida sería capaz de registrar en 1000 años. Acabamos de ver unas que son las locutoras radiales, ¿no? Y ahora estas supernafines terciarias del quinto circuito son como diarios vivientes, ¿no? Ellas acopian toda la información que hay, tanto de las difusoras como, bueno, de otros medios, ¿no? Y se presentan para que todo el mundo se informe a través de ellas. Son las llamadas coordinadoras de información, ¿se dan cuenta? Y son capaces de nutrirse de mucha información, ¿no? Que comparada con lo que había en la época que se editó en el libro Durante, en el año 34, la comunicación más rápida era el telégrafo, ¿no? Las estaciones radiales estaban pues en pañales, y ahí nos dicen que pueden asimilar tiempo en 1 hora de Urantia, tanta información como vuestra técnica telegráfica más rápida sería capaz de registrar en 1000 años, ¿no? Bueno, el telégrafo ustedes saben que da una información muy limitada en clave Morse, y eso ya no existe, ya no se usa para nada. Ahora la comunicación es instantánea, y quizás lo que tenemos ahora por el internet o por la comunicación es vía satélite, ¿no? Sean ya un poco más
más parecidas a lo que estas coordinadoras de información pueden tener, ¿no? Pero el libro Durante se hubiera adelantado a la época si es que hablaba de internet o de microondas o toda la tecnología que tenemos ahora de las comunicaciones. Es más, podríamos decir que vivimos la era de las telecomunicaciones, ¿no? El mundo se rige por eso ahora. Renato. Las personalidades de transporte. Estos seres originarios del circuito número 6 actúan normalmente a partir del planeta número 40 del circuito más exterior. Son ellas las que se llevan a los candidatos decepcionados que fracasan transitoriamente en la aventura de la deidad. Están siempre dispuestas a servir a todos los que tienen que ir y venir en el servicio de Abona y no son atravesadoras del espacio. Muy bien. Bien. ¿Se acuerdan que hablamos una vez de la aventura de la deidad? Cuando nosotros, peregrinando a Abona, llegamos al circuito número 5, tenemos que empezar a reconocer las cualidades finitas, obviamente, que somos lo único que somos capaces con nuestra mente finita, las características del espíritu infinito. En el circuito número 4, debemos aprender a reconocer las cualidades finitas del Hijo Eterno. Y en el circuito número 3, las cualidades finitas del Padre Universal. Si por alguna razón fallamos en algunos de estos reconocimientos, cuando pasamos por esos mundos, por esos millones de mundos de esos circuitos, y fracasamos en esto que se llama la aventura de la deidad, somos regresados al superuniverso, a un superuniverso que no es nuestro superuniverso de origen. ¿Ok? Entonces, para volver al superuniverso, tenemos que ser transportados por unos ángeles especiales, y esos son estos supernafines terciarios de transporte, ¿no? Entonces, quedamos sumamente decepcionados de no haber podido lograr esta aventura de deidad y nos tienen que regresar a un superuniverso diferente al de nuestro origen, en el cual debemos pasar por lo menos 1000 años y después volver a intentar la aventura de la deidad. ¿Se dan cuenta? Bien. Bien, en este cuadrito vemos cómo en el planeta número 40, o Terciafín, dice las personalidades de transporte. Estos seres con origen en el circuito número 6 usualmente operan desde el planeta número 40 del circuito más exterior. Son los que se llevan a los candidatos que fallaron en la aventura de la deidad. Entonces, de aquí se lo llevan a un superuniverso. No se sabe cuál es, pero no va a ser el superuniverso de origen de este frustrado criatura o peregrino ascendente. Bien. Ha leído Renato. Anita, ¿nos puede leer el siguiente, por favor? El cuerpo de reserva, 7. Grupo. Las fluctuaciones del trabajo con los seres ascendentes, los peregrinos al paraíso y con otros órdenes de seres que residen en Abona hacen necesario mantener estas reservas de supernafines en el mundo piloto del séptimo círculo, donde tienen su origen. Son creadas sin un propósito especial y están capacitadas para asumir servicios en los aspectos menos exigentes de cualquiera de los deberes de sus compañeras superáficas del orden terciario. Bien, entonces en el último circuito de Abona, el espíritu de este circuito crea a estos ángeles de reserva. No van a hacer labores especiales, van a estar de reserva para aspectos, dice, menos exigentes de cualquiera de los deberes de sus compañeras superáficas del orden terciario, ¿no?
Entonces, con esto terminamos el numeral 3, pasamos al 4, estamos bien de tiempo. Ok. Juanita. ¿Puedes 4. el siguiente? Las supernafinas secundarias. Las supernafinas secundarias son ministras de los 7 circuitos planetarios del universo central. Una parte se dedica al servicio de los peregrinos del tiempo y la mitad del todo el orden está asignada a la formación de los peregrinos del paraíso de la eternidad. Estos ciudadanos del paraíso también son atendidos en su peregrinar a través de los circuitos de Abona por voluntarios del cuerpo finalitario de mortales, una disposición que perdura desde que se complicó el primer grupo de finalitarios, desde que se completó. Estamos entrando ahora al grupo de secundarias. Miren, hablamos primero de las terciarias porque aparecieron antes que las secundarias. Las secundarias aparecen cuando llegó Gran Fanda. Llega Gran Fanda y entonces estos espíritus rectores comienzan a crearlas y la mitad de ellas se van a encargar de los peregrinos que vienen descendentes desde el paraíso, ¿no? A los circuitos de Abona. Y la otra mitad a los ascendentes, o sea, nosotros que vamos a entrar en dirección hacia el paraíso, ¿no? Y además son asistidas, dice, por voluntarios, ¿no? Del cuerpo finalitario de mortales. No trabajan solas. Bien. Ok. Y aquí están las diferentes órdenes de estos supernafines secundarias. Ahora vamos a verlas. Tú misma léete el siguiente párrafo, por favor. Juanita. Según su asignación periódica al ministerio de los peregrinos ascendentes, las supernafines secundarias trabajan en los 7 grupos siguientes. 1. Ayudantes de los peregrinos. 2. Guías de la supremacía. 3. Guías de la Trinidad. 4. Descubridoras del Hijo. 5. Guías del Padre. 6. Consejeras y asesoras. 7. Complementadoras del descanso. Bien, creo que puedes leer el siguiente párrafo que empieza con el primer grupo, ayudantes de los peregrinos. ¿O no? Cada uno de estos grupos de trabajo contiene ángeles de los 7 tipos creados, y todo peregrino del espacio tiene siempre tutoras que son supernafines secundarias originarias del Espíritu Maestro que preside el superuniverso natal del peregrino. Cuando vosotros, los mortales gigantes, logréis llegar a Abona, seréis guiados sin duda por supernafines cuya naturaleza creada, igual que vuestra propia naturaleza evolucionada, procede del Espíritu Maestro de Orgontón. Y puesto que vuestras tutoras descienden del Espíritu Maestro de vuestro propio superuniverso, están especialmente cualificadas para comprenderos, consolaros y asistiros en todos vuestros esfuerzos por lograr la perfección paradisíaca. Miren ustedes, recordando lo que habíamos dicho de la creación de estos ángeles supernafines secundarios, son creados individualmente por cada espíritu maestro, por lo tanto, cada una de estas órdenes tiene las características del espíritu maestro que las creó, ¿no? Entonces, vamos a ver que en los circuitos de Abona van a haber de los 7 tipos, pero cada ascendente va a tener un supernafín secundario, acompañante, de las mismas características del superuniverso del cual provienen. Si nosotros provenimos del superuniverso número 7, vamos a tener supernafines secundarias originadas por el espíritu rector número 7 de Orgontón. ¿Okay? Vanessa, tómate el siguiente, por favor. Los peregrinos del tiempo son transportados más allá de los cuerpos oscuros de gravedad de Abona, hasta el circuito planetario exterior
por las personalidades de transporte del orden primario de las econafines que operan desde las sedes de los 7 superuniversos. Aunque no todas, la mayoría de las serafines que sirven en los planetas y universos locales y han sido acreditadas para ascender al paraíso, se separarán de sus compañeros mortales antes del largo vuelo a Abona e iniciarán inmediatamente una larga e intensa formación para la elevada misión de conseguir, como serafines, la perfección de la existencia y la supremacía del servicio. Y esto lo hacen con la esperanza de volver a reunirse con los peregrinos del tiempo, de ser contadas entre los que siguen para siempre el curso de los mortales que han alcanzado al Padre Universal y han recibido su nombramiento para el servicio no revelado del cuerpo de la finalización. Miren, ¿qué quieren decirnos aquí? Aquí hay varias cosas muy lindas. Primero nos están hablando del tercer sueño de transición. El tercero y último, perdón, este es el tercer sueño de transición consiste en pasar del superuniverso al primer circuito de Abona. Pasar de la dimensión del tiempo y espacio, de la dimensión finita a la eternidad. Abona fue creada en la eternidad y está en la eternidad. Entonces, para eso nos va a transportar un seconafín. Y en el momento en que vamos a despedir de Ubersa, de la capital de nuestro superuniverso, nos separamos de nuestro serafín acompañante. Este serafín hasta ahí llegó con nosotros, como habíamos dicho, y nosotros nos embarcan solos para llegar al primer circuito de Abona y nos duermen, porque es un largo viaje en donde tenemos que atravesar los cuerpos oscuros. Desgraciadamente vamos a pasar los cuerpos oscuros dormidos, y a mí me hubiera gustado ver cómo son esos cuerpos oscuros, ¿no? De gravedad. Y ahí vamos a despertarnos en el mundo piloto del 7º circuito de Abona, ¿ok? Sin embargo, ese serafín que nos acompañó, dice aquí, no se aclara muy bien si el serafín es transportado aparte y también entrenado en Abona, o se queda en algún mundo del superuniverso, ¿no? Para recibir una elevada, dice, si ese serafín ha sido elegido para poder continuar la carrera ascendente, ¿no? Pasará inmediatamente, dice, a una larga e intensa formación para la elevada misión de conseguir como serafines la perfección de la existencia y la supremacía del servicio. O sea, estos ángeles que ya son superiores a nosotros, tienen que alcanzar un tipo de perfección distinta a la nuestra, y además con una trascendencia de supremacía. O sea, que estamos hablando aquí de el Supremo, ¿no es cierto? Dios Supremo que abarca no solamente el universo de origen, sino los 7 superuniversos, ¿no? Hasta ese punto se perfeccionan los serafines. Y una vez que están listos para continuar al paraíso, pueden volverse a reunir con nosotros. Ahora no dice si con la misma persona que acompañaron o con otro mortal ascendente, ¿no? Y llegar hasta la presencia del Padre Universal para entrar de esa manera al cuerpo de la finalización o cuerpo de la finalidad, ¿no? Ellos como serafines ascendentes, nosotros como mortales ascendentes. Y así también hay cuerpos de finalización de los intermedios, hay cuerpos de finalización de otros tipos de ángeles, ¿no? Aquí están los circuitos de Abona, ¿no? Y aquí está a lo lejos la isla central del paraíso, ¿no? Y aquí quiero mostrarles un detalle en este esquema. Creo que puedo agrandarlo un poquito. No sé si logran leer ahí. Dice mundo número 1. A ver
¿Se ve más grande? Acá está. Mundo número Sí, ahí se ve bien. Este se supone que es el mundo piloto en donde llegamos nosotros, ¿no? El sector más exterior, el circuito número 7 de Abona. Y después de este mundo vamos al siguiente, que sería el número 2, y así sucesivamente. Y aquí ven ustedes mundo -1, mundo -2. ¿Esto qué quiere decir? Que están ordenados todos estos mundos, de tal manera que vamos progresando de uno a otro. Y cuando damos la vuelta, cuando completamos todo ese circuito, vamos a ir regresando, por decirles, -10, -9, -8, -7, -6, hasta el -1. Y al llegar al mundo -1 hemos completado todo el circuito. Es interesante cómo lo han puesto acá. O sea que hay la misma cantidad positivos y la misma cantidad negativos, ¿cierto? Claro, nos están dando a entender de que se trata de circuitos, ¿no? O sea que empiezan y terminan en el mismo sitio, en orden. Ya leímos esto. ¿Y a dónde se van todos los delincuentes, los No, los que no tienen mala vida? alma, los que no tienen alma no son resucitados. Vamos a preparar un pequeño resumen de lo que pasa después de pasar por las puertas de la muerte, ¿no? Eso sería muy interesante verlo. Son despertados, quienes no son, quienes Sí. se quedan esperando una dispensación y después son despertados, ¿no? Y después de cuánto tiempo serían esas dispensaciones, ¿no? Todo eso está en lo que es la vida después de la muerte. Esto es lo que acabamos de leer, ¿verdad? Los cuerpos oscuros. Desgraciadamente no vamos a poder ver los cuerpos oscuros. Nos la pasamos dormidos por ahí. Siempre nos dormimos en las mejores partes, ¿cierto? Acaba de leer, Vanessa, acabas de leer, ¿verdad? No. No. Anita. Ya no me acuerdo quién leyó. Renato, ¿puedes tomar esta, por favor? El peregrino aterriza en el planeta de recepción de Abona, el mundo piloto del séptimo circuito, con una sola dotación de perfección, la perfección de propósito. El Padre Universal ha decretado: sed perfectos como yo soy perfecto. Ese es el asombroso mandato-invitación difundido a los hijos finitos de los mundos del espacio. La promulgación de esta orden ha puesto en movimiento a toda la creación en el esfuerzo cooperativo de los seres celestiales para asistir a que se produzca el cumplimiento y la realización de ese formidable mandato de la primera fuente y de la primera gran fuente y centro. Miren ustedes, toda nuestra existencia se reduce a eso, a cumplir con el mandato del Padre. Sed perfectos como yo en el paraíso soy perfecto, nos ha dicho el Padre, ¿no? No sé si llamarle mandato, no sé si llamarle una sugerencia o una exhortación o es un... pero nosotros en el fondo tenemos la tendencia innata de querer ser cada vez mejores, ¿no? Aquí en nuestro ámbito terrenal, pues todos buscamos ser algo más, ¿no? Cada vez más y cada vez mejores personas, mejores en el oficio que desempeñamos, mejor en nuestras relaciones con nuestros semejantes, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, cuando pasamos al otro lado tenemos la eternidad por delante y tenemos todas las oportunidades, como dice, el universo entero se pone en movimiento para que se creen las cosas y los seres que nos ayuden a lograr ese propósito. No es simplemente sean perfectos como yo soy perfecto y ustedes se las arreglan. No.
aquí nos están dando todas las facilidades para que podamos cumplir con esa exhortación, con esa recomendación de buscar la perfección divina. ¿Ok? Anita, puedes seguir con el siguiente. Cuando gracias al ministerio de las multitudes de ayudantes del Plan Universal de Supervivencia, sois depositados finalmente en el mundo de recepción de Abona, llegáis con un solo tipo de perfección, la perfección de propósito. Vuestro propósito ha sido plenamente demostrado y vuestra fe ha sido probada. Se sabe que estáis a prueba de decepciones. Ni siquiera el fracaso en percibir al Padre Universal puede debilitar la fe ni perturbar seriamente la confianza de un mortal ascendente que ha pasado por la experiencia que todos deben atravesar para alcanzar las esferas perfectas de Abona. Para cuando lleguéis a Abona, vuestra sinceridad se habrá hecho sublime. La perfección de propósito y la divinidad de deseo, junto con la firmeza de vuestra fe, habrán garantizado vuestra entrada en las moradas estables de la eternidad. Vuestra liberación de las incertidumbres del tiempo será plena y completa, y entonces aparecerán ante vosotros los problemas de Abona y las inmensidades del paraíso, para que los que fuisteis tan largamente preparados durante las épocas experienciales del tiempo en los mundos escuela del espacio. Miren ustedes, nosotros buscamos la perfección y cuando lleguemos a Abona ya vamos a tener lograda una perfección, que es la llamada perfección de propósito. ¿En qué consiste la perfección de propósito? Que nuestra fe se ha consolidado y ha sido probada, ¿no? Que somos capaces ahora de afrontar cualquier tipo de decepción, inclusive después de fracasar en nuestra aventura de la deidad en reconocer o de percibir al Padre Universal. Nada de eso va a debilitar esa fe tan robusta que vamos a tener a lograr la perfección de propósito, ¿no? Vamos a poder ser capaces de alcanzar todas las metas que se nos pongan, todos los retos a los cuales tengamos que superar, ¿no es cierto? Y esto nos va a garantizar nuestra entrada en las moradas de la eternidad. Dice, todo lo que era incertidumbre del tiempo quedamos perfectamente liberados de esas incertidumbres. Y ante nosotros aparecerá la inmensidad del paraíso y los problemas, entre comillas, de Abona. Y esto me dejó pensando cuando lo leí por primera vez y dije, ¿cómo si en Abona todo es perfecto pueden haber problemas, ¿no? Quizás los problemas los llevemos nosotros, que somos imperfectos y que vamos a vivir en Abona. Ustedes saben desde que leímos el prólogo que en Abona hay perfección completa, perfección relativa, perfección incompleta y imperfección también, ¿no? Entonces, todas esas cosas vamos a encontrar ahí posiblemente, por eso se generan esos problemas que nos hablan aquí, ¿no? Pero que los seres de Abona se hagan problemas, yo no creo, la verdad. El siguiente párrafo, Juanita. La fe ha conquistado para el peregrino ascendente una perfección de propósito que deja entrar a los hijos del tiempo por los portales de la eternidad. Las ayudantes de los peregrinos deben acometer ahora la tarea de desarrollar esa perfección de entendimiento y esa técnica de comprensión que son tan indispensables para la perfección paradisíaca de la personalidad. Nos siguen hablando de esa perfección de propósito, ¿ok? Y completa el último párrafo, por favor, Juanita. Este párrafo es muy lindo. La capacidad de comprender es el pasaporte del mortal al paraíso.
La buena disposición para creer es la llave de Abona. La aceptación de la filiación, la cooperación con el ajustador que mora en el interior es el precio de la supervivencia evolutiva. Miren ustedes, en estas tres oraciones está concentrada todo nuestro proyecto de existencia, ¿no? Y es posible entenderlo en sentido inverso también. Miren, primero nos dicen, la capacidad de comprender es el pasaporte del mortal al paraíso. Primero tenemos que desarrollar esa capacidad, y eso es una función de la mente cósmica de la cual estamos dotados para poder entrar al paraíso. Y la buena disposición para creer, o sea, la fe, es la llave de Abona. Y la aceptación de la filiación, o sea que todos somos hijos de Dios y por lo tanto todos somos hermanos, junto con la cooperación con nuestro ajustador, es el precio de la supervivencia evolutiva. En otras palabras, yendo de abajo para arriba, diríamos que ahora en nuestra vida mortal, que tenemos un ajustador y tomamos la decisión de hacer la voluntad del Padre, estamos en cooperación con ese ajustador, quien ya tiene un plan para lograr nuestra perfección, ¿ok? Y él va a hacer que todo se confabule, que todo se arregle para nosotros y podamos seguir ese plan en la mejor felicidad, ¿no? Sintiéndonos dichosos y sintiéndonos más estimulados en cada etapa para seguir adelante, ¿no? Y esto, junto con la fe, que es la llave para entrar a Abona, cuando fortalecemos la fe y tenemos lo que acabamos de leer, que es la perfección de propósito, ¿no? Ya estamos listos para pasar por esos 1.000 millones de mundos, ¿no? Y desarrollar nuestra mente de tal forma que podamos tener nuestro pasaporte para entrar al paraíso. Bien. Entonces este párrafo cierra con broche de oro esa sección número 4, que es hasta donde he podido, bueno, leer y meditar sobre estos párrafos y traerles algo más o menos digerible. Y hasta aquí quedamos. A partir Súper del bien. próximo miércoles vamos a continuar con el numeral número 5. Sí, este último párrafo resume toda nuestra existencia. Vanessa, tú lo has Sí, dicho. Ahí está todo. Y lo podemos leer de arriba para abajo y de abajo para arriba. sí, súper bien el ejercicio de leerlo invertido. Pero Es tal cual. ustedes saben que el libro de Durante está escrito de arriba para abajo. O sea, empiezan desde Dios, desde el yo soy, Sí. y terminan en la vida de Jesús, Ajá, en tierra firme, en este planeta. ¿Ok? ajá. Pero nosotros tendemos a ir de abajo para arriba, ¿no? Entendemos mejor así. Pero bueno, esa es la forma como debemos conocer las cosas. Una vez más, a todos les agradezco muchísimo su presencia y participación en esta sesión número 40 y dando gracias al Padre por habernos reunido nuevamente, nos despedimos hasta la próxima semana. Muchas gracias por Pepita. todo. Gracias. Chao a Buen todos. fin de semana para todos. Jaime, Chao nos a vemos todos. mañana. Ok, dejamos de compartir y cerramos la sesión. Gracias. Gracias. Chao.